Me motiva realmente hablar del PLD. No es ni siquiera como el partido, porque aquí el que debe hablar es nuestro amigo Michael, que tiene una ligación con esa organización. Es en el ámbito histórico, porque el PLD tiene una historia muy interesante, igual que el PRD, igual que todos estos partidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que me motiva ya la salida del ámbito político por una cuestión natural de edad de Euclides Gutiérrez Félix, que esa es la motivación de la información. Y estamos acudiendo, señoras y señores, al fin de una época. Fin de una época e inicio de la otra. Porque recuerdo que cuando yo andaba entrevistando a los precandidatos, que Luis Abinader era precandidato por el PRD. No recuerdo si era por el PRD en ese momento, porque trabajaba yo en el periódico El Caribe y entrevisté a todos los precandidatos, a Ramón Alburquerque, que es mi amigo, a quien le tengo un gran aprecio. Y ahí entrevisté a precisamente el que hoy es presidente, que todavía estaba en el PRD, y él me dijo algo. Cuando en cada entrevista que uno hace para los periódicos, siempre uno le pone su perfil. Cuando le pregunté su edad, me dijo, yo soy el único de los precandidatos que nació después de la Guerra de Abril. Es decir, que él, nueva generación. Entonces, ¿qué pasa? Que con él ya se va poniendo el fin a una generación porque por cuestiones naturales van muriendo. Ya, por ejemplo, yo estuve, por coincidencia de la vida, visité la semana pasada a Milagros Ortiz Bosch, estuve en su casa. Recuerdo que estuve ahí con el amigo consultor jurídico Antoliano Peralta. Luego, hace como 2 días, coincidencia de la vida, también estuve donde Fafa, que está, carajo, como el primer guandul. ¿Qué es lo que pasa? Es el fin de una generación. Euclides, por ejemplo, y una generación política. ¿A quién le corresponderá ahora? Bueno, lo van a sustituir porque ellos se van muriendo, porque Danilo Medina, más joven, igual que Leonel Fernández, por cuestión de van saliendo. Y yo lo que espero es que la generación que viene ahora no cometa los mismos errores que Wellington Arnaud, que hijo de un dirigente histórico del PRD, que no cometa los mismos errores y que todo sea el cambio para bien. Y que igual que Omar Fernández, que oigan la encuesta que hay ahora de Omar, yo me sorprendí. El tipo es un gutanini, un gutavito, un punta de oro. Oiga, ¿cuál la encuesta? Dice Omar, va una periodista y le pregunta muy seria, hay una encuesta en redes sociales que dice que cómo tú te ves mejor, si con la barba o sin la barba. Y yo le digo, bueno, eso está muy bien, porque eso es parte de la farándula, él es un tipo que gusta, pero en el fondo, en el país real, él tiene un gran compromiso de ser diferente. Su papá fue un buen presidente y con sus fallas, sus cosas, pero su papá es el hijo, para que ustedes vean cómo la que gobernó fue la generación trujillista, porque Euclides, cuando tenía 24 años, fue senador en el gobierno de Trujillo, en la dictadura, ya al final. Pero Leonel Fernández era muy joven, muy muchacho, pero Leonel Fernández, su padre, fue el escribiente de Ramfis. ¿Tú ves? O sea, Collado o Colladito, el señor Collado. O sea que, y por ejemplo, para que ustedes vean que ya es el fin de una generación, y Belice Prade Pérez era hija de, su papá fue de la gente de confianza de Trujillo. O sea, que así, y no solamente eso, o sea que personas con mucha influencia en el gobierno de Trujillo, pero lo que es Euclides Gutiérrez Félix, el papá de don Hugo Tolentino Dipi, que venían de la dictadura, y ya don Hugo también, que es de esa misma generación, le estamos diciendo ya, estamos despidiendo esta generación. Hugo Tolentino Dip, historiador, hombre cercano a Peña Gómez, ya falleció, su padre también de la dictadura, o sea que es el fin ya de todo lo que fue una generación. Entonces, ¿qué pasa con el PLD? El PLD tiene una gran deuda. Aunque los PLDistas, ese partido viene del PRD, lo fundó Bosch y hizo en algunas cosas todo lo contrario a lo que Bosch quería. Pero
ese no debe ser el tema, sino que la nueva generación no debe caer en lo mismo que cayó, en los mismos errores. Por ejemplo, Bosch quería un partido honesto y ellos en un lado fueron deshonestos. Bosch quería un partido que no fuera grupista, ellos eran grupistas. O sea, cuando el grupo, hay un grupo que destruye al otro. Recuerden que el PLD, al final, el grupo de Danilo Medina trató de destruir políticamente a Leonel Fernández, y ahí es donde se dividen, y diciendo, por ejemplo, que son de las cosas que esta generación nueva no debe cometer, tanto en un partido como el otro, porque en el PRM tiene que salir del PRD porque Miguel Vargas hizo varias cosas, y aquí tenemos un compañero que es de los fundadores, de los creadores, Juan de Dios, que es humilde, no dice las cosas, pero Juan de Dios es de los fundadores del PRM, de lo que creó esa estructura, conjuntamente con Ramón Alburquerque, Hugo Tolentino Dip, que ya falleció. O sea, es el fin, ¿verdad? Es así, hermano. Así es. Usted es de los fundadores del PRM. Así es. El PRM nació el 9 de septiembre del 2014. Yo estuve ahí en esa rueda de prensa. Entonces, aquí está Juan de Dios, que tiene 30 años. Tenemos a Hanser, que tiene 28, y el otro amigo, Michael, que también tiene 31, 32. En los hombros de usted está no cometer, oiga bien, ahora que figuras como Euclides ya están saliendo de la política por cuestión natural, no cometer los mismos errores, los mismos vicios de la política del pasado. ¿Por qué? Porque es increíble que el Partido Dominicano, el PRD, el Partido Dominicano, que era el partido único, tuviese mejor conexión con la gente que los partidos que vienen después. Porque ahora hay un problema. Usted pregunta a cualquier muchacho en mi barrio, ¿quién es el ministro de la juventud? Y no sabe. Increíble. No sabe porque hay una desconexión. Se desconectaron totalmente. Entonces, ¿qué pasa? El PLD fue fundado el 15 de diciembre de 1973, 51 años, y hizo todo lo contrario en un sentido, porque es un partido que trajo la modernización, trajo el metro, trajo el qué sé yo qué, trajo muchas cosas buenas, pero también trajo muchas cosas malas. Por ejemplo, vos eras honesto y el partido cayó en esa vaina política, la deshonestidad. Vos creó, por ejemplo, lo que se llamó en su momento el álbum de la corrupción. Combatía la corrupción, pero el PLD salió desacreditado. ¿Qué? Un dirigente del PLD iba al estadio Quisqueya a ver un juego y la gente le decía, ¡tú eres ladrón! Muchos dirigentes fueron a Nueva York y allá la gente salía a decirle, ladrón, ladrón, ladrón. O sea, un partido que en un sentido hizo cosas contrarias a su fundador. Porque Bosch no solamente fundó el PLD, Bosch viene ya de la dictadura, de haber fundado el PRD en Cuba, entre Cuba y Venezuela, es donde el profesor Bosch, que sale corriendo de la dictadura, ¿verdad? Porque lo tuvo preso aquí, precisamente en Nigua, en la cárcel de Nigua, tuvo preso Juan Bosch, y desde Nigua sale de la cárcel, logra así como que un acuerdo, mira, yo me voy a portar bien, no vamos a seguir conspirando, porque me dice Milagros Ortiz Bosch, que era su tío, cae preso porque él aparece en una conspiración para derrocar a Trujillo y lo mandaron a la cárcel de Nigua. En Nigua los ratones, dice Milagros Ortiz Bosch, mi amiga, lo estaban comiendo la planta de los pies y él sale de la cárcel muy enfermo, se va al exilio. Luego en el exilio, junto con un grupo de PRDistas fundadores de ese partido, fundaron el PRD. Viene aquí y lo derrocaron. Luego, para no cansarle la historia, después de la revolución, él pelea con José Francisco Peña Gómez, que murió en el 98, y funda su propio partido, que él trató de que sea a su imagen y semejanza, pero creo que el PLD quedó muy, muy lejos de lo que realmente quería Juan Bosch. Y ya con la despedida que le están haciendo a Euclides, no es que se murió, pero ya está muy enfermo. De hecho, si el que pudo ver ahí, es un reconocimiento muy merecido, ya está por cuestiones naturales. De hecho, lo llevaron y no tenía la fuerza para sostenerse porque ya las piernas te fallan. Imagínate si cuando Trujillo, calculen que a Trujillo lo mataron en el 61 y él ya era senador de la República.
O sea, imagínense ustedes qué edad, y tenía 24 años, qué edad tiene Euclides Gutiérrez Félix. Toda su generación ha ido muriendo. Y, por ejemplo, Milagro es de esa generación. Yo no sé qué Milagro Ortiz Bosch, qué fue, yo la vi, la veo lúcida. De hecho, cuando le pregunté por un hermano de ella, y tú sabes que uno ahora, para cuando ve a alguien que tiene un tiempo que no lo ve, uno le pregunta con miedo por sus familiares. Yo soy amigo de su hermano Virgilio. Y digo yo, mire, y su hermano Virgilio me dice rapidez, no, está vivo, no se... Porque está vivo. Porque Milagros Ortiz Bosch, que Dios me le dé salud, un símbolo de la honestidad y de la política, porque nunca se ha robado ni siquiera un pincho. O sea, es un tigre con esa cosa. Señor, o sea que la idea es que la nueva generación, Juan de Dios, Heiser, Omar Fernández, que va sustituyendo por cuestiones naturales a su padre. Claro, no se puede desconsiderar a la vieja generación. No se puede, jamás, pero ya llegó su fin. Así que, nuevos jóvenes, pónganse los pantalones que a ustedes que le corresponde ahora. Dele, o Dalis Castillo o Kukika. Fiero es como la memoria histórica de este programa. Siempre desempolvando cosas, yo ni me acordaba. Desempolvando estos temas. Era senador, o sea, yo vi eso ayer en los titulares de los periódicos. Ojo, no por falta de conocimiento, sino porque ya han transcurrido tantos años y don Euclides ha desempeñado tantas posiciones en la cual ya dar una memoria como para atrás, senador, a recordar que él fue senador. ¿Y cuando Trujillo? 24 años y además ya era abogado, porque era un talento. Pero también Vincho Castillo fue diputado en esa generación, porque Trujillo, como ya tenía tantos problemas, él quería rejuvenecer el gobierno, rejuvenecer grupos de jóvenes brillantes, darle espacio político para tratar de calmar las aguas, pero en aquel entonces ya el régimen ya estaba en finales de su etapa. Entonces, él fue senador, no fue del Distrito Nacional, hay que poner claro. Creo que fue de Montecristi. Gracias, intelectual. Claro que sí, científico. Por Montecristi, porque él es oriundo de Montecristi. Así es. De Montecristi, igual que su papá. Así es. Que su papá era un militar. Un guardia. Un guardia muy allegado a Trujillo. Al régimen. Allegado al régimen. Una pregunta, cuando Trujillo los senadores se nombraban, era, ¿verdad? Mire, hermanito, cuando Trujillo te nombraba a ti, por ejemplo, tú eres alcalde, por ejemplo, Vicente Sánchez Baré, que está enfermito, ya que Dios también me le dé salud, que he conversado con él varias 22 veces. años tiene. Wow. Fue alcalde. ¿Y cómo lo hace alcalde o síndico? Porque ellos vienen con un problema comunitario aquí donde Trujillo. Sí. Y Trujillo le dice, ve ese muchacho tan inteligente que hay que valorar a Vicente Sánchez Baré. Y le dice, ¿quién de ustedes se atreve a ser síndico? Entonces, o sea, te nombraba a Trujillo. Trujillo repartiendo el botín. Porque Trujillo era todo. Por eso es una dictadura. O sea, si llegaba Fiero, venga, usted diputado. Bueno, te puse el ejemplo que Vicente Sánchez Baré. Usted alcalde. Cuidado si se negaban y también. Además, hablando de Euclides es fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Pero claro. Estuvo al lado de Juan Bosch hasta el día de su muerte. Su asistente fue hasta que Bosch muere. Y es una figura muy interesante. Y cuando vino Fidel Castro, don Euclides es el que le sirve de decán. Sí. Porque era la figura más destacada. Oye eso, Fidel Castro visita. Y dice, ¿a quién le pusieron? Bueno, como Fidel, le pone a Euclides. O sea, que un tipo de respeto. Y también hay que decir que cuando Leonel gana la primaria en 1995, en el Partido de la Liberación Dominicana, es a Euclides Gutiérrez Félix que le gana. Le gana a Euclides y a Norbert Botello. Sí, pero ahí tuvieron que nuclearse lo que fueron Danilo, Temístocles. No, porque Danilo apoyó a armar ese equipo para empezar a vender la renovación interna. Sí, realmente ahí fue Danilo Medina, tuvo mucho que ver, que ya controlaba las estructuras del partido. Así es. De que Leonel Fernández fuese escogido, pero Leonel era un tipo que le caía bien a todo el mundo, porque ya Bosch, que era el caudillo, decía que él era un diamante. Pero él había sido candidato a vicepresidencial con Juan Bosch.
Claro, también. en el 94. En el 94, Y sí. por eso derrotó a Euclides Gutiérrez Félix cuando fue candidato presidencial. Y Euclides, y ya con esto, no podemos cansarnos. Con esto decimos que Euclides denunció que le hicieron fraude en esas elecciones. Porque Cuando porque él no concebía que Leonel le podía ganar una primaria porque Leonel no tenía estructura. Por eso que él dijo, bueno, este hombre me hicieron fraude para imponer a este muchacho. Bueno, esto del fraude siempre ha sido Ahora, señores, pero, un miren, tema. pero las figuras vicepresidenciales que en un momento acompañan la boleta presidencial, que quizás no logran el éxito, son las que luego después se convierten en la figura de principalía para ocupar la candidatura presidencial y tener éxito, porque fue el caso del presidente Fernández, que fue el compañero de boleta del profesor Juan Bosch, aunque no se logró en el 94, pero 2 años después, en el 96, fue el candidato presidencial y lo logró. También en el caso de Luis Abinader, que fue el compañero de boleta de Hipólito Mejía, aunque no lograron en esa oportunidad ganar la presidencia, pero luego 4 años después, ya Luis era el candidato presidencial. Y aunque no lo logró tampoco, pero más adelante se consolidó y logró el triunfo. Panorama FM 96.